Muchísimas gracias a Chuy Molina y a Jesús Barragán por apoyarme en el Super Gracias. Asimismo a todos los que están siendo miembros y permanecer, un abrazo. Y por si fuera poco, a todos mis amplios seguidores que aún siguen ahí a pesar de tanto. Muchísimas gracias a todos. La matriarca. ¿Qué es eso, Sensei Toneri? Es una entidad que ha existido desde el inicio del universo. Es una fuerza que entra desde lo humano, animal y planta hasta lo divino. Es un ser que dio origen a toda la vida como la conocemos. Ella es la madre. ¿Tu madre? Boruto se queda en shock al escuchar eso. ¿Pero qué me estás diciendo, Sensei? ¿Cómo es posible que sea tu madre? Al ser el origen de todo como lo conocemos, es tanto mi madre como la tuya. A un lado de ella, Shibai es tan solo un imitador. Pero si Shibai, como me has contado, es un ser con un poder divino. Así es. Pero la madre de todo es el alfa y el omega, el principio del fin. Ahora mismo te lo contaré todo. Cuando el universo nació, ella nació con él. No se sabe si ella creó el universo o simplemente apareció ese día. Pero lo que sí sabemos es que ella es el poder, la energía y la vida de todos los mundos que existen. Se alimenta del chakra que sus hijos recolectan por todo el universo. Pero, ¿cómo es ella? Ella lo es todo. Puede ser una simple humana, una planta, un grano de trigo, hasta el mismísimo planeta. ¿En dónde está ella? ¿Por qué debemos preocuparnos si hasta ahora no ha aparecido? Como te dije, Shibai creó una barrera para protegernos de su influencia, o más bien protegerse. Digamos que esa barrera le muestra cómo era nuestro mundo hace miles de años. Ahora entiendo. Es como si estuviera viendo otra época de nuestro mundo. Así es, Boruto. Por eso es tan importante resguardar y proteger esa barrera. Gracias a ella, Momoshiki y los demás no pudieron saber de Kaguya hasta que vinieron a buscarla personalmente. En el pasado, Kaguya contribuyó en la protección de esta barrera, ya que no se podía permitir que supieran de su delito. Fue así que cuando Kaguya fue encerrada y separada de su poder, mi padre un día en su vigía del mundo escuchó su voz. Ella le decía que protegiera la barrera, que ellos vendrían a obviar esta tierra. Mi padre, Hamura, pensó que estaba alucinando, pero se dio cuenta que la voz era real y provenía del Gedo Mazo. Desde ese momento las visiones vinieron a él. Fue que se dio cuenta del día del juicio final. Fue así que a toda costa sabía que teníamos que proteger este mundo, nuestra tierra, nuestra vida, porque si ellos se daban cuenta, algo inimaginable podría pasar. Entiendo que es algo muy peligroso, pero ¿crees que después de miles de años seguirían esperando ver algo? El ojo original del mundo madre está viendo todo el universo en un mismo tiempo. Para su poder, no hay nada que se le escape. Ahora entiendo, Sensei Toneri. Esta es la labor de la barrera. Así es, Boruto. A toda costa tenemos que esperar hasta el día que el Salvador aparezca. Pero, ¿cómo sabrán cuándo eso pase? No lo sabemos. Solo sabemos que pasará, pero no cuándo. Mi padre solo pudo ver que tu existencia era primordial para su llegada. Sabemos que tu papel es tener una gran lucha por el bien de este mundo, pero hablar de la madre de todo es algo totalmente imposible de imaginar. Pero, ¿qué tenemos que esperar el día del juicio final? ¿Y si el Salvador nunca aparece? Si el Salvador nunca apareciese, estamos perdidos. La destrucción de todo como lo conoces, tras la ira de la madre de todo, es incalculable. Mi padre solo fue capaz de verte en su visión, y después destellos de todo lo que pasaría en el juicio final. Él contó que podría ver cómo los mundos se colapsaban y eran devorados por una energía oscura que los engullía, y no dejaba rastro alguno. Destrucción, dolor y sufrimiento por todo el universo. Miles de mundos destruidos por la atracción de la energía oscura que emanaba, hasta llegar a una oscuridad completa, el día del juicio final. Es así que tenemos que prepararnos para lo que sea. Todo como lo conoces dejará de existir si no hacemos algo. Conforme pasa el tiempo y los días pasan,
Estaremos preparándonos sobre la marcha, Boruto. Pero lo más importante es hacer lo que mi padre me pidió, y después de eso, sabremos qué hacer, te lo aseguro. Al instante, Toneri comienza a gritar, y el enlace mental que tenían con Boruto tiende a perderse. Boruto solo puede ver cómo Toneri se agarra la cabeza con ambas manos, sufriendo de un dolor enorme, gritando con mucha desesperación tras no poder soportar tal dolor. En ese mismo instante, una luz sale por su boca, y las cuencas vacías donde tenía sus ojos previamente apuntaban hacia el cielo oscuro de la luna. El rayo llega a un cierto lugar donde la barrera comienza a romperse, desquebrajándose todo como si se tratase de un cristal enorme que protegía a todo el mundo. Después de un cierto tiempo recibiendo esa luz, la barrera se rompe y junto con ella, mucha información llega de golpe a la mente de Toneri y Boruto. Era como si sus mentes se conectaran. El suceso pasa y tanto Boruto como Toneri están en shock. ¿Qué fue eso, Sensei Toneri? No puede ser. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Qué pasa, Sensei? ¿Qué sucede? La barrera se ha roto. La cuenta regresiva está iniciando. Ya no podemos hacer nada, Boruto. No, eso no es así, Sensei. Usted me acaba de decir que sobre la marcha conoceríamos los secretos. No, Boruto. Nunca pensé que la barrera se rompería tan pronto y lo peor de todo, no lo puedo creer. Esas imágenes no puedo sacarlas de mi mente. ¿Qué imágenes? Las imágenes de la batalla por la vida. Las imágenes de la destrucción de toda la vida. El día del juicio final. Pero, ¿qué más vio, Sensei? Yo logré ver algo al estar conectado a usted. ¿Qué viste, Boruto? Logré verme a mí mismo con más edad, rodeado de gente que no conozco, peleando contra unos seres que nunca había visto. Me vi perdiendo esa batalla, pero también me vi ganándola. No lo entiendo. Acabas de ver tu papel dentro de la historia sin contar el perder o ganar. Esta será tu decisión. Ahora lo comprendo todo. En su momento llegará el instante donde tendrás que elegir sobre qué parte vas a tomar en esta historia, Boruto. Ahora lo entiendo. Tú, solo tú, pelearás por tu destino. Escogerás entre la luz y la oscuridad. Por eso mi padre dijo que eras muy importante. Claro que elegiré el camino de la luz. Eso espero, Boruto. Pero no lo sabremos hasta que llegue ese momento. Pero desde ahora en adelante todo cambiará. Sujetos del clan podrían llegar a inspeccionar qué ha pasado aquí. En cualquier momento tendríamos que estar listos para pelear. Creo que es momento de que vengas aquí y pueda enseñarte todo lo que mi padre te tenía preparado. Pero, ¿cómo lo haré si aún no puedo controlarlo? La última vez acabé en un mundo inhóspito. Inténtalo, sé que lo lograrás. Al instante Boruto activa su ojo derecho y con el poder de este, logra abrir un portal, rogando que esta vez sí pueda ir donde debe ir. Boruto entra en él, y Toneri lo espera en la luna. Boruto, ¿estás ahí? Sí, Sensei, no lo escucho bien. Creo que he fallado de nuevo. Este lugar no es la luna, así parece. Creo que este lugar es muy parecido a nuestro mundo, solo que está algo desierto. No hay nadie aquí. Hay mucho viento y polvo. Mientras Boruto luchaba contra el viento en su rostro, logra caminar un poco subiendo una colina y encontrando. ¿Qué ves, Boruto? Dime lo primero que esté enfrente de ti. Estoy en la cima de una colina. Hacia abajo hay unas estructuras de roca muy antigua. Parecen abandonadas. ¿Logras ver algo más, Boruto? Sí, alcanzo a ver una especie de altar. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué pasa, Boruto? Es una especie de ojo enorme brillante que me está viendo directamente. No puede ser, Boruto. Has llegado al lugar más inapropiado que debías ir. Se lo dije, Sensei. Aún no estaba listo. Pero, ¿qué es ese ojo? Boruto, has llegado al planeta madre. Era de esperarse. Tu ojo, al ser uno tan primitivo, era bastante obvio que se vincularía con los lugares que alguna vez estuvo. Espere, ¿qué me trata de decir, Sensei? Nada que no puedas entender. ¿Qué más ves por ahí?
Ahora que lo dice, veo algo. ¿Qué estás viendo? Es alguien que está en el altar donde el ojo gigantesco se posa. No me digas que se trata de una mujer. En efecto, maestro Toneri, es una mujer muy hermosa. Parece muy joven. Mientras Boruto y Toneri seguían hablando de la mujer de aquel planeta inhóspito, algo raro pasa. De un momento a otro, la mujer, a una velocidad inexplicable, se aparece frente a Boruto diciendo: Anas tiri tapion, Boruto. Al momento, Toneri siente como si su corazón se hubiera parado, logrando escuchar lo que Boruto había escuchado, tras anteriormente sus mentes estar vinculadas. Boruto, sal de ahí ahora mismo. No importa dónde sea, lárgate de ahí. Al momento, Boruto activa un portal y cae de espaldas mientras veía a la mujer con una mirada inexpresiva, una mirada fría y tenebrosa. Al instante, Boruto cae en los pies de Toneri diciendo: Vaya, Sensei, por fin pude llegar a la luna. ¿Estás bien, Boruto? Sí, estoy bien. Pero, ¿quién era esa mujer? Boruto, ¿me puedes repetir lo que dijo? Claro, dijo algo como Anas Tirida Pion y después dijo mi nombre. Entiendo, Boruto. No logro comprenderlo totalmente. Espera un poco. De pronto, Toneri dibuja en el viento un libro espectral y con su mente logra ver algo. Boruto, este es el lenguaje antiguo de nuestro origen, el lenguaje ancestral. Según esto, lo que te dijo esta mujer fue: te he estado esperando eones, Boruto. ¿Quieres ver una sexta parte? Por favor, apoya a que este video obtenga 500 nuevos suscriptores, compartiéndoselo a un amigo o tú mismo creando una nueva cuenta y suscribiéndote al canal. De igual manera, apoyando con tu me gusta, y cuando llegue también a la meta de 2000 rápidamente publicaré la siguiente parte.